Buenas noches, hermanos. Hoy es un día especial que Dios nos ha obsequiado, nos ha dado vida, nos hemos transcurrido, yo creo que un día muy activo, cada uno en sus actividades. Y pues hoy nos disponemos en esta reunión a ver la cuarta clase de historia de la Iglesia Cristiana. Pero antes, quiero pedirle a mi hermana Fanny si nos puede apoyar en oración para que esta clase realmente sea esa clase que quede grabada en nuestros corazones. Por favor, hermana Fanny. Amén, amén. Amoroso Padre, bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de reunirnos nuevamente para llegar al conocimiento de tu voluntad. Te rogamos y te suplicamos, Dios eterno, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que tu Espíritu Santo nos dé la dirección y que tú pongas la palabra en tu sierva y que tú abras el entendimiento de cada uno de los que hoy estamos reunidos, bendito Dios, para recibir tu palabra. Prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente, Dios eterno, y ayúdanos a prepararnos día con día conforme a tus propósitos y conforme a tu voluntad. Derrama de esa unción fresca, maravilloso Dios, y que todo lo que se haga sea para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Fanny. Y bueno, en el nombre de Jesús comenzamos esta cuarta clase de historia de la Iglesia Cristiana. Y hemos visto ya algunos periodos que parten esta historia de la iglesia, estos periodos de la iglesia. Ya vimos el primer periodo de la iglesia apostólica y este periodo que comprende desde el nacimiento de la iglesia en el año 30, eh, desde que se fundó la iglesia primitiva hasta la muerte del apóstol Juan. Este apóstol Juan fue parte del grupo de los apóstoles de Jesús. Es en sí el último apóstol original en morir. Acuérdense de que él escribió la carta, las cartas y también el libro de Apocalipsis. Y toda esta historia que tenemos de este periodo de la Iglesia Apostólica, pues está generalmente tomada de las cartas de los Hechos de los Apóstoles y también de las cartas que escribieron el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Y ahí tenemos claramente cómo fue y surgió ese periodo importante del nacimiento de la Iglesia Apostólica, llamada así porque pues los apóstoles empezaron a fundar iglesias enseñándoles la doctrina que les había enseñado Jesucristo. Después vimos el segundo periodo, que es la iglesia perseguida, y este periodo fue realmente muy caótico. Abarca desde la muerte del apóstol Juan en el año 99 hasta el edicto de Constantino en el año 313. Y vimos que en este periodo fue caracterizado por la persecución a los cristianos en el Imperio Romano y ocurrió de forma intermitente durante más de 2 siglos. Sí, este periodo, pues realmente aquí se persiguió a todos los cristianos, se les dio muerte a muchos de ellos, pero aún así siguió difundiéndose el evangelio. Y en la clase pasada vimos el tercer periodo, llamado el periodo de la Iglesia Imperial. ¿Y por qué se llamó así? Porque en todo ese periodo estuvieron gobernando muchos emperadores romanos, ¿sí? Y abarca desde el edicto de Constantino en el año 313 hasta la caída de Roma en el año 476. En este periodo vimos que la iglesia creció, pero también surgieron herejías que desafiaron su doctrina, la doctrina que habían
enseñado los apóstoles, que habían sido plasmados en los evangelios, que habían sido plasmados en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en todas esas cartas paulinas y en las demás cartas que hicieron los apóstoles, realmente se fue desviando toda esa enseñanza a enseñar herejías, todas estas enseñanzas que estaban en contra realmente de lo que Jesús había enseñado, ¿sí? Y fue cuando el emperador Rómulo Augustulo fue derrocado por Odoacro, rey de los Érulos. Marcó el fin del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media. En todo este periodo vimos que hubo avances porque Constantino, el emperador Constantino, pues le dio mucha libertad a la iglesia, hizo muchos avances en cuanto a los derechos de las personas, pero realmente la iglesia se perdió en esas herejías, dando el nacimiento a la iglesia católica, ¿sí? Que es la que vamos a ver cómo fue floreciendo en este cuarto periodo que es llamado Iglesia medieval o Iglesia de la Edad Media. Y vamos a ver que empieza desde la caída de Roma en el año 476 hasta la caída de Constantinopla en el año de 1453. Bueno, entonces vamos a entrar en este cuarto periodo de la iglesia llamado Iglesia medieval. Y este dijimos que empieza desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla en el año 1453 después de Cristo. Y aquí en todas estas, este periodo sucedieron muchísimas cosas que nos faltaría tiempo enumerar, nos faltaría tiempo en entrar en detalle, pero vamos a hacer un breve repaso de la Edad Media en sus etapas que conformaron la Edad Media, el proceso del poder papal, el desarrollo del monacato, el surgimiento del poder musulmán, las cruzadas, la separación de las iglesias latinas y griegas y los comienzos de la reforma religiosa y finalmente el tiempo donde ya se termina esta iglesia medieval, que es la caída de Constantinopla. Como ven, son muchos temas, son muchos sucesos que pasaron en esta época, pero que dio ese surgimiento de todas estas demás religiones, demás doctrinas que se fueron desviando de esa enseñanza de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica. Y aquí nos va a dar una explicación del porqué de todo eso, ¿sí? Y vamos a hacer un breve repaso, muy breve repaso de la Edad Media y sus etapas, ¿sí? ¿Qué es la Edad Media? Le voy a pedir a mi hermana Ceci si puede leer esta diapositiva, por favor. Claro que sí. Cuarto periodo de la Iglesia medieval. La Edad Media fue un periodo histórico de Europa que comenzó en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente y finalizó en 1492 con el descubrimiento de América. Sus características fue que se dividió en tres etapas: la temprana, alta y baja Edad Media. Se desarrolló en el sistema feudal basado en la producción agrícola y la autosuficiencia económica. Surgieron las universidades como Oxford, Bolonia, Salamanca, Cambridge. Se inventaron las gafas, la imprenta de Gutenberg y el reloj mecánico. Se mejoraron las técnicas de fabricación de telas como el lino, el cáñamo y la seda. Se descubrió cómo destilar alcohol, hacer tintes, crear cosméticos, trabajar mejor el cuero y pintar con óleo. Sí, muchas gracias. Como ven, esta etapa de la Edad Media sucedieron hechos históricos bien importantes. Algunos im- impactaron la economía, algunos otros impactaron el gobierno, pero la mayoría impactó muchísimo
en la religión, ¿sí? En cuanto al sistema feudal, vemos que afectó la producción agrícola, se hicieron grandes señores feudales que acapararon la economía de ese tiempo y empezaron a ver pues muchos esclavos, mucha producción en ese periodo. También dice que surgieron, vamos a ver que basado en esos monasterios que se empezaron a formar, los cuales finalmente, ahí se empezó a llevar la educación que después va evolucionando a ser esas grandes universidades muy famosas como las que ya se menciona acá, pero empezaron en esos monacatos, en esas escuelas de monjes y donde se reunían a esos personajes que querían capacitarse en la cultura, en las artes, en la religión, pero generalmente pues eran los que ingresaban ahí eran en su mayoría, por no decir en su totalidad, los varones, ¿sí? Pero también dice aquí que en esta época pues hubo ese auge de la invención y uno bien importante que fue la imprenta de Gutenberg y de ahí se empezó con este hecho importante, pues de ahí se empezó a imprimir la Biblia, ¿sí? Que fue que se difundió y que se empezó a traducir en otros idiomas. También pues hubo invención de esas técnicas de fabricación de telas, de lino, de cáñamo y la seda. Y también algunos otros, como hubo, vamos a ver que hubo esos eventos como las cruzadas, donde algunas de las técnicas, algunas de las situaciones que hacían en otros lugares, fueron difundiéndose, como esto de la destilación del alcohol, los tintes, los cosméticos y las pinturas. Entonces fue una época de mucho revuelo económico, de mucho revuelo eh, eh, de poderío, tanto del gobierno como religioso, pero también en las invenciones, en la economía y en la agricultura. Es una época donde hubo un auge eh, que no solamente estuvo con ese tinte religioso, sino que también económico. Y vamos a ver qué cosa también tuvo ese auge en este periodo. Y en este periodo empieza el proceso del poder papal, ¿sí? Le voy a pedir a mi hermano César si puede leer esta diapositiva, por favor. Sí, hermana, buenas noches. Buenas noches. En la Edad Media, el poder del Papa se basaba en la idea de que provenía de Dios y en su autoridad temporal, el Papa era visto como la fuente de autoridad y continuidad tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Como se elegía al Papa? Antes, en el año de 1059, los papas eran nombrados por sus precedores o gobernantes políticos. En el año 1059, el Papa Nicolás II estableció el papel de las cardenales obispos como electores. El proceso de elección del Papa se formalizó como el conclave que se lleva a cabo en la Capilla Sixtina. El humo que salía de la chimenea de la Capilla Sixtina indicaba al público si se había elegido un nuevo Papa. Sí, muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a ver que en esta edad, en la Edad Media o en la etapa medieval, la iglesia cristiana eh, ya no era la iglesia apostólica, sino la iglesia cristiana empezó a referirse así a la iglesia católica, porque
los sacerdotes evolucionaron en sus puestos de jerarquía, de mando, hasta llegar a cambiar totalmente el sistema o la autoridad en las iglesias. Y vemos aquí que ya no hay predicadores, ya no hay discípulos, ya no hay apóstoles, sino que empieza un poder eclesiástico diferente. Y entonces la iglesia, que decían, se refería siempre la iglesia cristiana, pero tenía un poder, una ideología muy diferente a la iglesia que habían instalado, sembrado los apóstoles. Y la iglesia tenía una jerarquía establecida como el Papa, que se consideraba la cabeza de la iglesia. Ellos pensaban que tenían esa autoridad de la Biblia cuando Jesús dijo que nombró a Pedro como la piedra angular, la cabeza de la iglesia. Entonces ellos decían que Pedro fue el primer papa y entonces ellos empezaron a tomar ese título para la más alta autoridad de la Iglesia católica. Entonces, el Papa se consideraba la cabeza de la Iglesia. Los cardenales, consejeros del Papa y administradores de la Iglesia. Había también otra categoría que se llamaba obispos o arzobispos, que eran las autoridades eclesiásticas en una catedral o diócesis. Sacerdotes, que eran las autoridades eclesiásticas en una parroquia, aldea o iglesia de una población, y órdenes monásticas, que eran religiosos en monasterios supervisados por un abad o abadeas. Entonces vemos que totalmente la iglesia cristiana, como había sido instalada en la etapa apostólica, totalmente desapareció. Aquí el poder, la autoridad lo tenía la Iglesia Católica y se consideraba que las personas no podían tener el conocimiento o el acceso a las Sagradas Escrituras, que no estaban capacitados. Entonces los únicos que estudiaban, que leían y que enseñaban los, la doctrina en la iglesia era toda esa autoridad que estaba dentro de la iglesia. El pueblo en general no tenía acceso a ellos porque decían que no estaban capacitados para aprender, para leer, para seguir esas enseñanzas. Entonces, ahí fue, y vamos a ver adelante, cómo empiezan los prereformadores a tener inconformidad sobre este asunto. ¿Por qué no se les enseñaba a las personas realmente lo que decían las escrituras? Y vamos a ver que el hecho más notable en los 10 siglos de la Edad Media es el desarrollo del poder papal. El periodo de crecimiento del poder papal empezó con el pontificado de Gregorio I, llamado el Grande, y llegó a su apogeo bajo Gregorio VII, mejor conocido como Hildebrando. Cuando llegó a ser papa, envió misioneros a Inglaterra para cristianizar al pueblo. Gregorio resistió con éxito las pretensiones del patriarca de Constantinopla al título de obispo universal. Gregorio VII fue el primer papa que depuso a un gobernante coronado, el emperador Enrique IV, del año de 1056 a 1105, o probablemente al 1106. Con este acto revolucionario, Gregorio tradujo sus convicciones religiosas y místicas personales sobre el papel del papado en una acción directa en el mundo en general. Con esto vamos a ver que el poder de la iglesia abarcó no solamente la religión, sino empezó a abarcar la economía, el gobierno, y todo se giraba ante el poder, sobre todo un poder grande que tuvieron los papas, ¿sí? A ellos empezaron a
a recibir em, ciertos, cierta cantidad eh, de aportaciones. Aquí dice la historia que empezaron a exigir los diezmos de todos los súbditos, de todos los que se reunían en las iglesias. Y aparte el gobierno empezó a darles un presupuesto a las iglesias, ¿sí? Pero también sucedió que hubo, eh, aquí dice que hubo, permítame tantito, se me fue la palabra. Mm, mm. Bueno, empezaron los papas a cobrar indulgencias, empezaron a cobrar si había bautismos, empezaron a cobrar en todas las acciones que llevaba a cabo la iglesia, empezaron a cobrar. Y empezó una enseñanza basada en supersticiones. De aquí la explicación por qué la Iglesia Católica tiene esa doctrina basada en supersticiones. Empezaron a enseñar qué era el infierno, qué era el purgatorio, que empezaron ellos a meter ciertas doctrinas de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus supersticiones. Y entonces empezaron a cobrar indulgencias para, para que tanto las personas, dice que tuvieran menor tiempo en los purgatorios o salieran del purgatorio. Y entonces las personas o los prereformadores que empezaron realmente a estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras, se dieron cuenta que nada de eso venía en las Escrituras. Entonces aquí empieza realmente una inconformidad de cierto sector que sí empezó a estudiar las Escrituras. Más adelantito lo vamos a ver. Em, ¿Me puede comentar Elizabeth qué dice la diapositiva, por favor? Sí, maestra. Dice, razones de por qué tantos aceptaban el gobierno de la sede romana. En esta época, la influencia de los papas estaba en su poder para ejercer la justicia. La iglesia estaba colocada entre los príncipes y sus súbditos para reprimir la tiranía e injusticia, para proteger a los débiles y para demandar los derechos del pueblo. Diapositiva. El espíritu general del papado al principio de esta Edad Media era en favor del buen gobierno. Las rivalidades e incertidumbres del gobierno secular estaban en marcado contraste con la firmeza y la uniformidad del gobierno de la Iglesia. Es que sí, ya lo estaba dando. Ok. Sí, muchas gracias. Mm, bueno, entonces vemos que empieza a haber una relevancia del poder papal, ¿sí? Del poder que estaba gobernando en ese instante, en esa etapa, y que su sede estaba en Roma.
Pero vamos a ver que un suceso bien importante que es el desarrollo del monacato. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? ¿Alguien más me puede leer esta diapositiva, por favor? Amén, maestra. Sí, gracias. Cuarto periodo Iglesia medieval. Desarrollo del monacado. Durante el siglo IV se originó la vida monástica en las cavernas del norte de Egipto. En la Edad Media hubo un gran desarrollo del espíritu monástico, tanto entre los hombres como las mujeres. En Oriente, los primeros ascetas vivían aparte, cada uno en su propia caverna o cabaña, o sobre su pilar, pero en Europa occidental formaban comunidades y vivían juntos. La formación de diferentes órdenes, todas estas órdenes de ascetas empezaron con los propósitos más nobles y la fundaron hombres y mujeres que se sacrificaban así. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces vemos un hecho importante que en estas iglesias cristianas, pero que realmente tomaron el apellido, por así decirlo, católicas, empezó a haber el desarrollo de monjes, ¿sí? De esos personajes que decidían apartarse para estar en ese desarrollo del espíritu, ¿sí? En esa abstinencia de estar de los placeres del mundo y estar en solamente en ese estudio, en ese tiempo de oración. ¿Sí? Y finalmente se aislaban, ya dice aquí, en cavernas o cabañas, pero también empezaron a formar iglesias y monasterios, ¿sí? Finalmente, estos monjes o mujeres también que estaban aquí, eh, se reunieron o se agruparon en formaciones diferentes llamadas órdenes. Algunas eran llamadas por, eh, por algunos santos que empezaron a definir el nombre de estas órdenes. Algunas eran agustinas y empezaron a reunir a reunirse para empezar a difundir entre ellos ese estudio de la doctrina católica, ¿sí? Vemos aquí cómo es que en este periodo realmente se fue alejando poco a poco de lo que Jesús dijo, ¿sí? Empezaron a haber estudios y sí inquietudes por parte de hombres y mujeres que querían aprender, que querían orar, que querían acercarse a Dios, ¿sí? Pero no hubo ese liderazgo que los pudiera guiar hacia la verdad, porque cada quien como que fue aislándose en queriendo encontrar la verdad, ¿sí? Y finalmente empezaron a hacer doctrinas de lo que ellos pensaban, de lo que ellos llegaban a conclusiones. Y entonces empezaron a haber muchas órdenes que después vamos a ver que empezaron a evangelizar, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos resultados positivos del monacato, de ese grupo de monjes, ya sea de hombres y mujeres, que se reunieron, que se apartaron para orar o para estudiar esa doctrina que se les estaba inculcando. ¿Alguien más puede leer esta diapositiva, por favor? Durante los siglos de guerra, casi anarquía, había periodos de paz y Sí, de quietud. quietud en los monasterios, donde los que estaban en dificultad encontraban refugio. Los monasterios daban hospitalidad a los viajeros, a los enfermos
y a los pobres. El monasterio era el refugio y la protección de los indefensos, en especial en las mujeres y los niños. Protagonizaron la agricultura. Los monjes se dedicaron al sanamiento y secado de las pan- de lo secado de los pantanos, la canalización de agua, la construcción de caminos y cultivo y la tierra. Los monjes copiaban libros y escribían la vida de los hombres distinguidos, crónicas de sus propios tiempos e historias del pasado. Los monjes eran los principales maestros de la juventud, casi los únicos maestros. La mayoría de las universidades y escuelas de la Edad Media surgieron en las abadías, monasterios en la expansión del Evangelio. Fueron los mensajeros, los primeros ministerios. Sí, gracias. Bueno, aquí dice que los monjes fueron los primeros misioneros en compartir el evangelio a la población, al pueblo, ¿sí? Ellos en esa vida de aislamiento, de oración, de estudio de la palabra, empezaron también a escribir crónicas, empezaron a escribir también libros, empezaron a desarrollar la agricultura, a atender a los indefensos, a las viudas, a los pobres, pero también empezaron a enseñarles la doctrina, ¿sí? La doctrina católica. Las situaciones positivas que se ven de estos monjes es que eran muy apasionados por esos valores de que sí enseñaban los apóstoles, ¿no? La vida en comunidad, la vida de atención a las viudas, a los pobres, el compartir el pan, a atender al menesteroso, al enfermo, ¿no? Entonces, eso era algo positivo de estos monjes que debido a la oración y a ese espíritu de servicio que tenían, empezaron a servir a la comunidad y también a evangelizarlos, ¿sí? Vamos a ver que a lo último de esta etapa, que también se distingue por el descubrimiento de América, algunos monjes vinieron a América, ¿sí? Bueno, también otra situación bien importante que aparece en este cuarto periodo que es la iglesia medieval, es el surgimiento del poder musulmán, ¿sí? Vamos a ver que aquí se origina el Islam o la religión de los musulmanes. Y vamos a ver que nuevamente ya no solamente es el catolicismo, sino ahora es el Islam o los musulmanes. ¿Sí? ¿Alguien puede leer esta diapositiva, por favor? Amén. Sí, Dice, gracias. el poder musulmán en la Edad Media surgió en la península arábiga en el siglo VII con el profeta Moa- Mahoma, Mahoma, Mahoma. 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 La expansión del Islam se dio a través de la conquista militar, el comercio, la peregrinación y los misioneros. Expansión del Islam. Los musulmanes invadieron el reino visigodo en la península ibérica en el 711. Los musulmanes estuvieron en la península ibérica hasta la toma del reino de Granada en 1492. Las fuerzas árabes musulmanas conquistaron vastos territorios y construyeron estructuras imperiales. El Islam se difundió a través de la conquista militar, el comercio, la peregrinación y los misioneros. Las fuerzas árabes musulmanas conquistaron vastos
territorios y construyeron estructuras imperiales a lo largo del tiempo. Sí, muchas gracias. Como vemos, aquí surge un personaje bien importante que es el profeta Mahoma. Este personaje decía que le habló un ángel y que le dio instrucciones relativas a esta religión, ¿sí? Y lo escribió en un libro llamado el Corán, ¿sí? Empezó a difundirse esta doctrina que llegó hasta la península ibérica, dice. Entonces, esto también fue un factor que bien importante de la iglesia medieval, ¿sí? La lucha del cristianismo con los musulmanes, ¿sí? Y vemos que también hay algo en la Biblia que nos dice que esto iba a pasar cuando Abraham, si recuerdan, no solamente tuvo a su hijo, ¿a quién fue el hijo de Abraham? Fue Isaac, el hijo de la Fue promesa, pero el que tuvo Isaac. con su, bueno, con su sirvienta fue Ismael. Ismael. Y entonces Ismael también fue se cumplió la promesa en Ismael porque Dios le dijo que también él iba a formar una nación. Y ellos ven en toda esa región que vivieron los ismaelitas, en esa región se establecieron los musulmanes, ¿sí? Y aquí empieza la guerra de los cristianos con los musulmanes, ¿sí? Esas dos grandes naciones que tienen diferentes profetas, pero vemos y aquí contrasta lo que enseña la escritura con Jesucristo, porque Jesucristo, eh, como hijo de Dios, vino en naturaleza humana, pero sabemos que murió, pero resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y el profeta Mahoma, pues él murió y hasta ahí, ¿no? Él dejó sus enseñanzas y los musulmanes respecto al Corán siguen respetando al profeta Mahoma, ¿no? Pero es una religión que inicia en esta etapa de la iglesia medieval. Aquí empiezan las grandes guerras con estas dos religiones que surgieron, ¿no? El catolicismo o cristianismo con el islamismo, ¿sí? De aquí viene todo, aquí es su nacimiento, ¿sí? Y por eso es que hay, cuando empezamos a estudiar y vemos todas estas cosas que pasaron a lo largo de la historia, vemos por qué surgió, con el afán del hombre de encontrar una respuesta a esas incógnitas que tenían y empezaron a hacer doctrinas, no solamente del cristianismo, porque dijimos que se malinterpretó la escritura y empezaron a hacer doctrinas heréticas, ¿sí? Algunas dijimos como el arrianismo, que negaban la divinidad de Jesús, ¿sí? Entonces aquí se empezó a hacer una desviación realmente de lo que Cristo dejó en sus enseñanzas. Seguimos viendo. eh, ¿Alguien más puede leer esta diapositiva, por favor? Amén. Edad de oro del Islam. El Islam se convirtió en una potencia científica y cultural entre los siglos 8 y 8. A ver, perdón. 13. Y 13. Este periodo fue un preludio del Renacimiento europeo. Los avances científicos y culturales del Islam beneficiaron a muchos campos, como la medicina, la agricultura y las artes. Características del Islam. El Islam surgió en la península arábiga en el siglo VII. Su libro sagrado es el Corán.
Sus principales ritos incluyen la peregrinación a la Meca. La Guerra Santa, por extender su religión, se conoce como yihad. Sí, gracias, hermana. Pues el Islam entonces se convirtió en una gran potencia religiosa y también cultural en este periodo, ¿sí? Aquí empezó a tener mucho auge porque vamos a ver que posteriormente las cruzadas o son esas guerras, ¿sí? Que se, que se originaron entre estas dos corrientes religiosas, ¿sí? Y van a tener cada uno sus pros y sus contras, pero empieza a haber esta gran lucha entre estas religiones que surgieron en esta etapa. Y como les decía, empezamos a ver a grandes rasgos lo que son las cruzadas. Y aquí dice que las cruzadas fueron una serie de campañas militares que se llevaron a cabo entre el año 1095 y 1291. Fueron organizadas por la Iglesia Católica y potencias cristianas occidentales para recuperar Tierra Santa del control musulmán. Sus objetivos fueron restituir la autoridad apostólica romana en Tierra Santa, defender el reino cristiano de Jerusalén y recuperar los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Bueno, como vemos, hubo varias cruzadas. Esas cruzadas llevaban como emblema una cruz en sus túnicas, ¿sí? Esa cruz simbolizaba la Iglesia Católica en guerra para recuperar Tierra Santa, en control de estos nuevos grupos con estas creencias musulmanes o islámicas, ¿no? Y querían recuperar todos esos lugares sagrados, sí, que habían caído en manos de los turcos. Aquí participaron emperadores, reyes y la nobleza europea, dando aportaciones, dando esos todos esos grupos militares y esos grupos de personas que iban a la guerra y ellos eran los que ahora sí que llevaban esos miles de caballeros y guerreros entre la población más humilde, los estaban capacitando para ir a esas guerras llamadas las cruzadas, ¿sí? Las consecuencias de las cruzadas pues fueron el aumento del comercio entre Oriente y Occidente, porque como vimos pues hubo muchos inventos que se trajeron tanto de esas tierras para Occidente y también hubo enriquecimiento de las ciudades-estado italianas de Venecia, Génova y Pisa. Y hubo un agravamiento de las relaciones e intolerancia entre las religiones y personas en el este y el oeste. ¿Sí? Vimos que estas cruzadas, pues su mentalidad era una guerra religiosa entre los católicos, entre la religión católica y los musulmanes. Sí, su emblema era esa cruz que llevaban en sus túnicas y era una guerra que quería recuperar las tierras santas, ¿sí? Tuvo muchas muertes y sobre todo que también hubo un evento llamada la peste negra. Este evento se caracterizó porque hubo, bueno, como su nombre lo dice, fue una peste de una enfermedad que, como una pandemia que arrasó con poblaciones enteras. Y entonces la población llegó a dudar de la realidad de esa fe en Dios, ¿sí? Porque hubo muchísimos muertos, eh, realmente fue una pandemia que minó la cantidad
de personas en esa época, ¿sí? Porque no había los recursos en medicamentos, en conocimientos para tratar esta peste, esta enfermedad, que fue muy famosa en este periodo, ¿sí? Y la gente empezó a dudar, ¿sí? Dudar de la fe que ellos les estaban enseñando. Pero como sabemos nosotros, pues estaba desviada de la realidad, ¿no? Porque se empezó a tener una doctrina alejada de las escrituras, ¿sí? Alejada de la palabra de Dios, alejada de la verdad que era Cristo. Y entonces, pues realmente hubo un desconcierto entre la población y una separación muy grande entre ese clero eclesiástico que había en esta época y la población que estaba realmente minada en tanto en recursos materiales como en esa capacidad de atender su salud, ¿sí? Fue en una época en donde hubo una devastación en la población debido a estas cruzadas, debido a esta pandemia llamada la peste negra y debido también al empobrecimiento de la población a, a es- al- a las cruzadas, ¿sí? También se caracterizaba esta época en la intolerancia religiosa, ¿sí? Porque la iglesia no permitía que nadie pudiera alzar la voz, que pudiera estar en contra de las creencias o de la doctrina que se enseñaba. Era castigado con muerte o era castigado con ay, ¿cómo se le llama? ¿Mm? Eh, no, que lo separan de la iglesia. Excomulgados, ¿no? Comulgar. Exactamente, la excomunión. ¿Excomunión? ¿Así es? Excomulgación. Y Excomulgación. los excomulgaban. Los excomulgaban. Entonces, realmente era difícil que las personas pudieran decir su inconformidad an- en contra de la iglesia. ¿Sí? Ellos estaban realmente solamente para obedecer y para creer todo lo que la iglesia les enseñaba. Em, Aquí hay un mapa de la separación de las iglesias latinas y griegas, como lo dijimos la clase pasada, las iglesias de Oriente y las iglesias de Occidente, ¿sí? Vemos, bueno, aquí está no está en español, pero vemos aquí parte de Europa y parte de Asia. em, las iglesias latinas están en, en azul y las iglesias católicas o las iglesias griegas están digamos que en anaranjado. ¿Sí? Hubo una separación de las iglesias donde la sede ya fue Roma, fue la iglesia con sede en Roma. Y aquí es importante ver que las iglesias o la separación de las iglesias latinas y griegas pues se produjo en el año en 1054 a partir del Gran Cisma, que dividió a la iglesia en ramas occidentales, o sea, latinas y orientales griegas. Las causas del cisma dice que son las luchas de poder entre el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla. Nos acordamos que Constantino puso su sede en Constantinopla, la ciudad que él creó, que es la actual Turquía, ¿no? Y esta división del Imperio Romano tuvo diferencias históricas y lingüísticas y diferencias teológicas también. Las consecuencias que el cisma marcó fue el fin de cualquier pretensión de una unión entre las ramas oriental y occidental de la iglesia. Cada rama afirma ser la verdadera iglesia cristiana. Se han hecho esfuerzos posteriormente para lograr la reconciliación, pero ninguna de las partes parece dispuesta a hacer las concesiones necesarias para una reunificación.
Las diferencias entre católicos y ortodoxos. Ellos, en el bautismo, los católicos derraman agua sobre la cabeza del bautizado, mientras que los ortodoxos sumergen al niño en el agua de la pila bautismal. En la comunión, los ortodoxos evocan al Espíritu Santo y al comulgar reciben pan y vino. Aquí cabe mencionar que hubo el nacimiento de esas doctrinas realmente muy fuertes que hasta hoy perduran en la Iglesia Católica, y es respecto precisamente al bautismo y a la Santa Cena. Sí, porque em, empiezan a tener esta doctrina que la Iglesia Católica infunde a todos sus fieles. ¿Sí? Ellos decían que la Iglesia Católica, bajo su influencia, se introdujeron en la Iglesia ideas y prácticas supersticiosas. Enseñaron que en la Cena del Señor Cristo sufría al ser nuevamente sacrificado. Esa es la doctrina esencial al sacrificio de la misa. También enseñó que el bautismo removía la mancha del pecado original en los recién nacidos. Entonces, esto fue solamente las ideas que realmente se empezaron a promover en la doctrina cristiana, y realmente se llegaron a conclusiones en las llamadas em, reuniones que también dijimos nosotros que se habían empezado a hacer desde los apóstoles, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo vemos o cómo iniciaron los comienzos de la reforma religiosa. Dijimos que había dificultad, o más bien había peligro en que las personas que vislumbraban que había algo mal, una enseñanza mal en la doctrina católica, pues ellos lo pudieran exponer, ¿sí? Y durante este periodo hubo destellos de luz religiosa y presagios de la reforma venidera. 5 grandes movimientos de reforma surgieron en la iglesia, pero el mundo no estaba listo para ellos y se reprimieron con sangrienta persecución. Los albigenses o cítaros puritanos comenzaron prominencia en el sur de Francia alrededor de 1170. Repudiaban la autoridad de la tradición, circulaba el Nuevo Testamento y se oponían a las doctrinas romanas del purgatorio, a la adoración de imágenes y a las pretensiones sacerdotales. Los valdenses surgieron más o menos en el mismo tiempo, en 1170, con Pedro Baldo, un comerciante de León que leía, explicaba, predicaba y circulaba la escritura, a la que apelaba en contra de las costumbres y las doctrinas de los católicos romanos. Y aquí vamos a ver que hubo en estos comienzos de la reforma religiosa, hubieron personajes que sí protestaron, a pesar del peligro de muerte en el que pudieran haberse encontrado. Y entre ellos está Juan Wycliffe. Él empezó el movimiento en Inglaterra en favor de la libertad del poder romano y de la reforma de la Iglesia. Nació en 1324 y se educó en la Universidad de Oxford, donde llegó a ser doctor de teología y líder en los consejos que se llevaban a cabo en dicha institución. Como vimos, estos pensadores eh, fueron los predecesores a la reforma religiosa, ¿sí? Ellos, cuando los buscamos esta etapa, están clasificados como pre-reformadores o proto-reformadores.
Y como dije, bueno, están Juan Wycliffe, Juan Hus y Jerónimo Savonarola. Savonarola. Ellos fueron los más importantes pre-reformadores, porque con sus pensamientos y con sus escritos hicieron una protesta en contra de la doctrina que se enseñaba en el catolicismo. Por ejemplo, Juan Hus también en Bohemia, nacido en 1369 y martirizado en 1415, fue un lector de los escritos de Wycliffe y predicó sus doctrinas. En especial, proclamó la liberación de la autoridad papal. Jerónimo Savonarola, nacido en 1452, fue un monje de la Orden de los Dominicos en Florencia, Italia, y prior del monasterio San Marcos. Predicaba como uno de los profetas antiguos contra los males sociales, eclesiásticos y políticos de su tiempo. Todos ellos empezaron a vislumbrar que algo estaba mal, ¿sí? En sus escritos se basaron también Martín Lutero o Juan Calvino, en esos escritos en los que ellos basaban sus estudios en contra de la doctrina católica, ¿sí? Ellos realmente no deseaban separarse de la Iglesia Católica, pero sí querían que hubiera esa libertad del poder romano, ¿sí? Y de la reforma en la iglesia, ¿sí? Ellos fueron, como les dijimos, que en esta etapa empezaba en esos monasterios que después fueron evolucionando a universidades, pues ellos fueron estudiosos y doctores, la mayoría en teología, y pusieron esos escritos donde veían esos males sociales y eclesiásticos que originaba la Iglesia Católica y sobre todo la autoridad eclesiástica de esos tiempos, ¿no? Y finalmente, pues este cuarto periodo de la Iglesia medieval tiene su final con la caída de Constantinopla. En otros documentos dice que con el descubrimiento de América, pero en otros documentos dice que con la caída de Constantinopla termina el cuarto periodo de la Iglesia medieval, ¿sí? ¿Y qué pasó en esta caída de Constantinopla? Pues fue la conquista de la ciudad por parte del Imperio Otomano en 1453. Este hecho marcó el fin del Imperio bizantino y el inicio de la Edad Moderna. ¿Cuándo ocurrió? Bueno, pues ocurrió con el asedio a Constantinopla que comenzó el 6 de abril de 1453 y el 29 de mayo de 1453 los turcos conquistaron la ciudad bajo órdenes de Mohamed II. En un solo día el templo de Santa Sofía se transformó en una mezquita. Ahí vemos el poder de los musulmanes. Esta iglesia o templo de Santa Sofía ahora se convirtió en una mezquita musulmana. Y Constantinopla fue hasta 1920 la ciudad de los sultanes y la capital del Imperio Turco. ¿Quiénes participaron en esta caída de Constantinopla? Pues participó el ejército otomano, que fue comandado por el sultán Mohamed II, apodado el Conquistador. El ejército bizantino fue dirigido por el emperador Constantino XI Paleólogo. La caída de Constantinopla causó pánico en Europa occidental cristiana y la ciudad fue renombrada como Estambul y se convirtió en la capital del Imperio Otomano. Entonces, con este gran suceso se considera que termina este cuarto periodo de la iglesia llamado Iglesia medieval, con la caída de la ciudad de Constantinopla, esta ciudad que fundó Constantino, el emperador Constantino,
en este imperio de Oriente, ¿sí? Y bueno, quisiera escuchar algunos comentarios de ustedes. Nos enfocamos en los grandes sucesos realmente que pasaron en este cuarto periodo de la iglesia medieval. Ya vimos, como dijimos, el periodo de la iglesia apostólica, de la iglesia perseguida, de la iglesia imperial y ahora de la iglesia medieval. En esto llama la atención que los que estaban estudiando eh, estaban aislados, ¿verdad? En esos conventos, en esos monasterios, realmente estudiando teología, estudiando doctrina, se les abrió la mente al estudiar las escrituras y empezaron a estar inconformes con todo esta, esta estructura eclesiástica de este tiempo, donde el poder papal empezó a desviarse porque había grandes abusos morales y sociales, había mucho autoritarismo y no solamente eso, sino que había solamente el estar en ese poder eclesiástico era, no solamente era por la fe, sino era para tener una autoridad y también un ingreso, lo que fue desviándose de lo que empezamos a ver desde la iglesia primitiva. Entonces, quisiera escuchar sus comentarios, qué se les quedó, qué les tocó, qué ven en este periodo que nos ha impactado hasta nuestros días en nuestra iglesia cristiana, en nuestra iglesia que, que sabemos que se llamó cristiana por ser seguidores de Cristo, pero que fue desviándose poco a poco con doctrinas humanas. Escucho sus comentarios. Amén, maestra. Sí, o sea, realmente recordando todo lo que, bueno, escuchando lo que usted está diciendo, nos recuerda que en la clase de filosofía, introducción a la filosofía, también se nos dio parte de lo que usted está comentando. Y realmente en la iglesia medieval siempre hubo bastante manipulación por la iglesia católica, Sí, porque el papa era el único que podía interpretar la Biblia. Entonces, sí, era tanta la manipulación hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento, porque en ese tiempo nadie podía leer la Biblia si no era el Papa. Él era el único que así leía cualquier texto de la Biblia y él lo interpretaba y se daba por hecho, ¿no? Lo que el Papa decía. así Y es, así conforme fueron sucediendo, pues los prerreformadores, pues igual eran maestros de teología. Entonces ellos mismos pues fueron descubriendo que todo lo que la Iglesia Católica enseñaba era una falsa doctrina, porque había una manipulación por parte de ellos. Y eso que nos lleva a reflexionar a nosotros como iglesia en la actualidad, que tenemos las escrituras, ¿no? La Biblia sí, dice que tenemos la palabra profética más segura y qué nos lleva a nosotros, pues seguirnos preparando, seguir sí, leyendo y seguir meditando en la palabra, precisamente para que a nosotros, a las personas que les compartamos el Evangelio, no sea una doctrina impuesta por los hombres, no sea la religión acomodada a la palabra de Dios, porque no es de interpretación personal. La palabra de sí, Dios es lo que dejó estipulado nuestro Señor Jesucristo y que eso nos lleva a enseñar, ¿verdad? La sana doctrina y pues en ese tiempo, pues así que en el tiempo de las cruzadas, pues también murió mucha gente, ¿no? Entonces, cuando viene la iglesia reformada, que es la de donde destaca los reformadores, que fue Martín Lutero, pues ellos cómo se levantaron, ¿verdad? Y el precio tan alto que pagaron, ¿no? Por levantarse, por ejemplo, John Huss fue muerto en la hoguera. Entonces, sí, los trataban de herejes y había un sinfín de cosas porque la iglesia estaba en contra, ¿no? Así como que les quería tapar la boca, pero pues ellos siempre confiaron en Dios
y levantaron la voz, ¿no? Para defender el verdadero evangelio que dejó Jesucristo. Ese es mi comentario, maestra. Sí, muchísimas gracias. Y sí tiene razón, estos pre-reformadores o estos personajes que empezaron este, es- esta, este movimiento, pues les costó la vida, ¿no? La se me va la palabra, fueron excomulgados y fueron separados de sus cargos y fueron aislados de esa jerarquía en la que ellos estaban, ¿no? Sí, sí, hay que pagar un precio por decir la verdad o por enseñar la verdad. Sí, muchas gracias por su comentario. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Sí, maestra. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Pues es muy interesante la clase. Vemos cómo se va perdiendo todo lo de la iglesia primitiva, se va Sí, perdiendo con el paso del tiempo. Y hasta estos tiempos se ha perdido mucho en las iglesias. Y ahorita que usted hablaba bueno, en la clase hablaba de los monasterios, cuando yo vengo de la iglesia católica, cuando sí. estaba en la iglesia católica, yo estuve en un monasterio un tiempo Ah, y viví una experiencia en el monasterio. Pero bueno, no, yo no, en mi sentir no era quedarme, porque allí era quedarse soltero, no tener hijos, y dedicarse, sí, ajá, aislado. Y en mi persona no, yo quería tener familia. sí, Posteriormente me llegaron a hablar, después de ese tiempo me llegaron a hablar de la palabra, eh, unos hermanos, y muchas cosas que venían en la palabra yo no entendía, no comprendía, porque siempre había escuchado, ahora sí, doctrina católica, sí, y era un seguimiento de una religión, no de seguir a Jesús, sino un seguimiento de una religión. Y entonces cuando empiezo a recibir el Espíritu, empiezo a entender muchas cosas, que posteriormente yo tengo muchos amigos católicos. Uno de ellos me habló y me dijo que si ya había hablado con un sacerdote, que si yo ya había hablado, ya me había acercado con un sacerdote para platicar lo que estaba yo haciendo, que estaba cambiando así de religión, y precisamente hablaba de la excomulgación. Dice, porque si no te van a excomulgar. Y muchas veces cuando no sabemos, estamos en una religión, nos da miedo escuchar la palabra excomulgación, porque sí, sentimos que vamos a quedar fuera del Señor, de Dios, vamos a quedar fuera de Él. Pero cuando empezamos a entender lo que es la palabra, lo que es la vida en la palabra, entendemos que son muchas, más allá, muchas cosas en el espíritu. Y pues todo eso yo lo viví, lo pasé, y ahorita que estaba hablando de todo ello, me vino todos esos recuerdos a mi vida. Y pues agradezco al Señor que me ayudó a salir de tantas cosas, de tanta religiosidad. Y ahora sí. yo comparto la palabra, no buscando una religiosidad, sino un seguimiento al Señor Jesús, porque es el único que nos guía en nuestra vida, en mucho entendimiento. Y pues no me avergüenza de decir que salí de la iglesia católica, que viví todo eso, sino son experiencias, son formas de aprender. Y como usted una vez lo dijo, al hablarle a una persona de otra religión, no es imponerle, sino es hablarle del Señor Jesús, hablarle de la verdad. Y el Señor en el Espíritu les va transformando en el corazón y en el pensamiento, porque Así es, tanta situación de que a veces vamos siguiendo la religión, en la mente se va perdiendo lo que es el Señor, sino vamos así es. buscando más una religión. Ajá, y Sí, eso es así lo es. que yo quería comentar. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Em, y es cierto, mi esposo y yo hemos compartido la palabra con algunas personas de otras religiones,
pero siempre les decimos que no les vamos a enseñar religión, que les vamos a leer la palabra. Y cuando les enseñamos la palabra de Dios, cuando leemos y compartimos y leemos con ellos, aún en sus Biblias católicas, ellos se van así como que asombrando de lo que dice ahí y que todo lo contrario les han enseñado. Porque vemos que en esta etapa empezaron pues todas las prácticas de la doctrina católica, el bautismo de niños, la Santa Cena con la explicación que ellos dan, eh, este, mm, la forma de bautizar, em, las, la También, santidad de la perdón, Virgen María. Sí, dígame. sí, también dentro de la religión católica, pues hay que muchos sacramentos, ¿no? Que le llaman que la Es, confesión, que la orden sacerdotal, que la unción de los enfermos. O sea, más ajá, bien son cosas impuestas, ¿no? Por el hombre, exacto, porque pues la comunión con Cristo no es lo que ellos enseñan, ¿no? Nosotros exacto, aprendemos que la comunión con Cristo es cuando tú meditas en su palabra, cómo te relacionas con Dios, o sea, en tu exacto. tiempo de oración, cuando ayunas, cuando pones tus alabanzas, eso es realmente tener una comunión con Cristo, Comunión con Dios. no como Sí, lo estipula la Iglesia Católica y el entendimiento que ellos tienen, ¿no? Nosotros hemos entendido que al tomar la cena indignamente, pues nos hacemos también culpables, ¿no? De la muerte de Jesucristo. Entonces, así es, es llegar a un entendimiento de una sana doctrina y desgraciadamente, pues se ha distorsionado, ¿no? Con el paso del muchísimo, tiempo. sí. Y Perdón, ¿eh? vemos que ellos tienen un fundamento que lo basan en los concilios ecuménicos, en los que se han llevado acuerdos para llevar esa doctrina, ¿no? Y realmente, pues, están errados porque tienen una enseñanza que está mal, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es no señalarlos, sino invitarlos y invitarlos a estudiar la palabra. Y van a ver que el Espíritu Santo realmente abre sus ojos y toca sus corazones y no a lo que decimos nosotros, porque nosotros nos podemos equivocar en el explicar o en el enseñar, pero cuando ellos lo leen directamente de la Biblia, empiezan a aprender las verdades bíblicas, las verdades que Cristo dejó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ven que toda la escritura es perfecta, ¿no? Toda la escritura se correlaciona y toda la escritura nos enseña algo. Entonces, pues esto es realmente impresionante y solamente nos sirve para tener una base y no caer, como dijimos en los primeros objetivos, en el error, ¿no? Salir y saber fundamentar por qué creemos en lo que creemos, que está basado en las escrituras. Pues yo creo que con esto damos por concluida esta clase. Queda una tarea que se va a subir a la plataforma y que es resolver un pequeño cuestionario que está basado en esta clase. Pues muchísimas gracias por haber participado y por haberse tomado ese tiempo para poder estar en esta clase y poder aprender un poquito. Todos aprendemos y que Dios los siga bendiciendo a cada uno. Muchísimas gracias. Perdón, maestra, no se ha habilitado la tarea 3. Sí, eso es lo Está que me estaba pendiente. diciendo hace ratito el hermano Claudio.